en esta hora, hermanos, a un pasaje de la palabra. Ahí en el libro de Éxodo, vayamos por favor, quiero que me acompañen. Libro de Eclesiastés, el libro de Éxodo, perdón. Éxodo capítulo, vamos a leer el capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20 del verso 1 al verso 6. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y en el 6 nos unimos todos juntos. Amén. Dígame fuerte, amén. No tenga miedo, no pasa nada, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Libro de Éxodo capítulo 20, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice así. Verso 1. Dios habló y dijo todas estas palabras. ¿Ustedes? Dice el 3. No tengas otros dioses aparte de mí. ¿Ustedes? Verso 5. No te inclinarás delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. El 6 dice. Dice esta versión, verso 6. Pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta hora? Y quiero pedirte solamente, cierra ahí tus ojos. Cierra tus ojos ahí, por favor, y solamente pon tu mano ahí en tu corazón. Estar hablando, hermanos, durante estas 6 semanas, vamos a abarcar lo que son los 10 mandamientos. Amén. Como fiel cristiano, como todo cristiano, necesitamos saber el significado de estos 10 mandamientos. Si yo preguntase en esta tarde, ¿cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos? ¿Cuántos fueron católicos? ¿Cuántos fueron hermanos a una iglesia, verdad, cuando eran pequeños? Lo primero que se les enseña siempre son los 10 mandamientos. ¿Cuántos se saben? ¿Ni uno? ¿Todos? Ah, muy bien, qué bien que todos se sepan los 10 mandamientos, amén. Vamos a ver los 10 mandamientos, hermanos, pero miren, son 10 mandamientos que los vamos a explicar uno tras uno, amén. Por lo tanto, vamos a abarcar dos mandamientos por domingo, amén. Así que hoy vamos a tratar de 2 mandamientos nada más. Pero vamos a hacer un poco, hermanos, la historia. Vamos a ver la historia, hermanos, amén. Vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, sí. Pero veamos, hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios da los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios, hermanos, a través de Moisés, dio los 10 mandamientos a su pueblo? Y en el capítulo, hermanos, 19 también nos habla acerca de esto. Pero quiero que entendamos algo bien importante. ¿Cómo fue que Dios, hermanos, le dio los 10 mandamientos a Moisés? Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19. Dice que Dios, hermanos, le habló a Moisés y le dijo: Moisés, voy a bajar al pueblo. El pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y dice, hermanos, que Dios le dijo a Moisés, porque en aquel entonces Dios, hermanos, tenía a su siervo Moisés. Y el siervo de Moisés, hermanos, transmitía o le daba todo el mensaje al pueblo de Israel. Así que Dios le habló a Moisés y le dijo: Moisés, prepárame al pueblo de Israel, porque en 3 días voy a bajar a ellos y voy a hablar con ellos. Y le dijo así Dios a Moisés, le dijo: Moisés, quiero hacer una alianza con el pueblo de Israel. Quiero hacer un pacto con el pueblo de Israel.
Dice, ese pacto consiste en que yo les voy a dar mis leyes, mis decretos, mis mandamientos. Pero el pacto que yo quiero hacer, la alianza que yo quiero hacer con mi pueblo, Dios le dijo a Moisés, quiero que ellos me obedezcan, que ellos obedezcan mis mandamientos y que los cumplan. En dos cosas consistía el pacto o la alianza que Dios quería hacer. Dios, hermanos, quería tener una alianza con su pueblo de Israel. Antes, hermanos, de darle, hermanos, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, Dios primero quería saber si el pueblo de Israel quería hacer ese pacto con Dios o no quería hacer ese pacto con Dios. Vean cómo Dios, hermanos, desde un principio siempre desea lo mejor para nosotros. Amén. Y encontramos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 3. Dice, del verso 5, hermanos, amén. Así que si ustedes, aquí viene, hermanos, en qué consistía la alianza. Verso 5 dice, así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Verso 8, aquí vemos la respuesta del pueblo. Entonces los israelitas contestaron a una voz. ¿Qué contestaron? ¿Vale? Contestaron a una voz. ¿Qué contestaron? Dice, fíjense la respuesta del pueblo de Israel. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve y habla con el pueblo y diles que yo quiero hacer una alianza, quiero tener un pacto con ellos. Y dice que entonces Moisés bajó, hermanos, amén. Porque Dios, hermanos, se revelaba a Moisés de diferentes maneras, pero solamente Dios hablaba con Moisés. Dios no hablaba con el pueblo. Así que dice que Moisés bajó de la montaña, hermanos, y dice que fue al pueblo y le dijo, al pueblo de Israel, les dijo, Dios me ha hablado y me ha dicho que Él quiere hacer un pacto con ustedes, quiere hacer una alianza, quiere hacer, hermanos, un compromiso con ustedes, le dijo, ¿verdad? Y dice que el pueblo respondió a una voz. Dice que el pueblo respondió y dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿La respuesta fue positiva o fue negativa? Positiva. ¿Qué fue? Fue positiva, ¿sí? Muy bien, hasta ahí llegamos, amén. Pero dice, hermanos, dice que al tercer día, cuando Jehová Dios iba a bajar e iba a hacer, hermanos, esa alianza con el pueblo de Israel, me impresiona mucho, hermanos, cómo Dios se reveló al pueblo de Israel, ¿sí? Yo ya les dije, les comenté, Dios no hablaba con el pueblo de Dios. Y veamos, hermanos, este pasaje me llama la atención, verso 16 del capítulo 19. Se lo voy a leer. Al amanecer del tercer día, recuerden que al tercer día Dios iba a bajar e iba a hablar con el pueblo de Israel. Dice, al amanecer el tercer día, dice, hubo relámpagos, hubo truenos, y una espesa nube se postró sobre el monte. Un fuerte sonido de trompeta hizo que todo el campamento temblara, que temblara de miedo. Vean cómo Dios se presentó. Al tercer día hubo relámpagos, hubo truenos, hubo una espesa nube que se reposó sobre el monte Sinaí. Un fuerte sonido de trompeta hizo que todo el campamento temblara de miedo. Entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y se detuvieron al pie del monte. El monte era el monte Sinaí. Era un monte, hermanos, grande, ¿sí? Y dice que el pueblo de Israel estaba abajo en el monte, amén, ¿sí? Y dice, entonces Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí echaba humo, debido a que el Señor había bajado a él.
en medio de fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba ahí. Dice, el sonido de trompeta fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Amén. Y la indicación de Dios fue la siguiente. Le dijo Dios a Moisés, cuando yo baje, pinta una raya, dice, amén. Pinta una raya, y de esa raya el pueblo de Israel no puede pasar. Porque cualquiera que pase de esa raya, morirá. ¿Usted se imagina, hermanos, cómo es Dios? Vean cómo describe, ¿sí? Cómo describe, hermanos, cómo es la personalidad de Dios, amén. Y realmente, hermanos, a veces tenemos el concepto de que solamente Dios es amor. Oh, sí, Dios me ama. Oh, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Pero también es fuego consumidor. ¿Sabías? Dice que Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, pinta una raya. Y en esa raya, de ahí para allá, hacia atrás, va a estar el pueblo de Israel. Pero que ninguno pase, porque si alguno pasa de esa raya, caerá muerto. Y lea, yo le recomiendo que lea el capítulo 19. Amén. Dice que cuando Dios, hermanos, bajó de la montaña, dice que hubo relámpagos, hubo truenos, y hubo una nube espesa que cubría, hermanos, todo el monte Sinaí. Y dice que cuando Dios hablaba, era una voz de ¿qué? De trueno. Yo siempre le he dicho a mi niña cuando está la lluvia y están los relámpagos y se escucha el trueno, yo siempre le he puesto eso en su mente. Es Dios, así es Dios como habla. Porque aquí dice que cuando Dios hablaba, dice que los truenos eran más violentos, más fuertes, porque era la voz de Dios. Dice que cuando Dios bajó, hermanos, Él bajó para hacer una alianza, para hacer, hermanos, como cuando tú enlazas una mano con alguien y dices, hecho está, hacemos este compromiso. Y o tú le dices, entonces sí, ok, le das la mano, haciendo como un compromiso. Así fue Dios, hermanos. Antes de dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice que Dios bajó, hermanos, y se reveló a ellos de esa manera. No le vieron cara a cara porque nadie podía pasar de esa raya, porque nadie, hermanos, estaba limpio delante de él. Eso implicaba, hermanos, que si alguno pasaba de esa raya era porque hay pecado en nosotros. Había pecado en el pueblo de Israel y nadie podía pasar de esa raya porque había pecado. Y Dios es santo, Dios completamente al 100%, hermanos. En Él no hay ni un puntito, hermanos, de maldad. Él es santo. Así que por esa razón el pueblo no podía pasar de ahí. ¿Se imagina? Dice que entonces cuando Dios bajó, hermanos, era porque Dios quería hacer esa alianza con su pueblo de Israel. Quería hacer ese compromiso. Y solamente Dios pedía, y en el libro, en ese mismo capítulo, Dios le dice, yo solamente quiero que si ustedes están de acuerdo, tienen que obedecer mis mandamientos y los tienen que poner por obra. Y la respuesta del pueblo, dice que dijo, haremos todo lo que tú has dicho, Dios, haremos todo. Así que empieza, hermanos, el capítulo 20 y empieza, hermanos, a hablar la palabra, ¿sí? En el capítulo 20 dice, Dios habló. Usted ya recuerda cómo Dios estaba, hermanos, ahí en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel estaba ahí, pero solamente Moisés oía la voz de Dios y Moisés le hablaba al pueblo. Así que dice de esta siguiente manera, dice, Dios habló y dijo todas estas cosas. Cuando Él iba a hacer la alianza, sí, y el pueblo su respuesta fue positiva, entonces Dios les empezó a declarar los 10 mandamientos. Y empieza, hermanos, de esta manera, dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy tu Dios. Diga conmigo, yo soy tu Dios. Dice, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto donde eras esclavo. Miren, veamos, hermanos,
hermanos, algo aquí tan hermoso, hermanos, amén, porque dice que cuando Dios le da el primer mandamiento, dice que primero, antes de dar el primer mandamiento, Dios les dice: yo soy Dios, ¡hey! Yo soy Dios. Soy el Dios que te sacó de la tierra de servidumbre, de allá, de Egipto. Porque antes el pueblo de Israel era esclavo, hermanos, amén. Era esclavo, estaban bajo el dominio de los egipcios, amén. Entonces Dios mandó a Moisés para que sacara a todo su pueblo de Israel de ahí. Y entonces por eso les dice: yo soy tu Dios, el que te sacó de allá de Egipto. Y es lo mismo que te dice hoy a ti: hey, yo soy tu Dios, el que te sacó de allá del mundo. Dios te sacó del mundo. Dios te sacó ¿de dónde? Dios nos sacó de allá, hermanos, amén. Y aquí quiero que tú veas algo bien importante. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por toda la iglesia? Dice que Dios te miró, Dios te escogió, Dios te miró de entre toda la multitud de este lugar de la ribera. Dice que Dios puso los ojos en ti y Él te sacó de ahí, porque así dice la palabra. ¡Ey! Le dice al pueblo de Israel: yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto, donde tú eras esclavo. Cada uno de nosotros, hermanos, éramos esclavos. Tú eras esclavo, yo no sé de qué, del pecado, del vicio, de tantas cosas que hay allá en el mundo. Y dice, hermanos, aquí la palabra, que antes nosotros éramos esclavos de muchas cosas, hermanos, amén. Dios te sacó de ahí. Déjeme decirle, hermanos, amén. Yo no sé si comprendas tú la magnitud del amor de Dios. No sé si comprendas, amén. No sé si comprendas el gran amor que Dios te tiene a ti. Porque tú estás sentado ahorita aquí. Dios te sacó de ir a la condenación. Dios te sacó, hermanos, de ir a la perdición, de ir al infierno. Él te sacó de allá. Y yo no sé si tú no valores eso. Yo no sé si tú no entiendas, hermanos, aquí en tu mente y en tu corazón, que si Dios te escogió de allá, si Dios te sacó de donde eras, allá donde eras esclavo del pecado, del vicio, de la droga, de la prostitución, de tanta cosa allá afuera en el mundo, no sé si entiendas que si Dios te sacó, es porque Dios, hermanos, te amó. Dios te amó. Y dice aquí, hermanos: yo soy tu Dios, el que te sacó de allá del pueblo de Egipto, donde tú eras esclavo. Egipto representa el mundo. Egipto, hermanos, representa el mundo. Entonces, ¿qué ha hecho Dios por ti? Antes éramos esclavos, pero dice que Dios nos salvó, nos redimió, nos liberó, nos hizo libres de todo aquello que antes nos esclavizaba. Dice que Dios nos hizo libres. Sí. Dice que Dios estaba, hermanos, ahí en el monte Sinaí y estaba todo el pueblo, hermanos, amén. Y dice que Dios, lo primero que Él les dijo: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, el que te sacó de allá de la esclavitud. Y dice, hermanos, y sigue diciendo, amén. Dice que el pueblo, hermanos, amén, que todo el pueblo, hermanos, temblaba de miedo. Porque usted se puede imaginar una voz como de trueno que habla. Usted se puede imaginar, hermanos, una voz así de trompeta, de trueno, que te está hablando y te está diciendo: ¡hey! Yo soy tu Dios, el que te sacó de allá. Ahora yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. ¿Y sabes qué? Nos sacó de allá no porque eras bueno, no porque yo fuera tan bueno, no porque fuéramos buenos, hermanos. No porque realmente éramos buenos, no. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó. Sencillamente fue su amor el que nos rescató. Amén. Y dice que entonces, hermanos, cuando Él les estaba diciendo, hermanos, amén, sí, dice que la voz se hacía más intensamente, más fuerte, la voz de Dios. Y dice, hermanos, el primer mandamiento, amén. Vamos, hermanos, ahí en el primer mandamiento. Dice en el capítulo en Éxodo capítulo 20, diga conmigo: no tengas otros dioses aparte de mí. A ver, diga conmigo:
No tengas dioses aparte de mí. El primer mandamiento, hermanos, que Dios le da al pueblo de Israel, le dice: no tengas otros dioses ajenos o aparte de mí. Miren, el pueblo de Israel, cuando estaba ya en Egipto, dice que en Egipto tenían muchísimos dioses, adoraban a muchos dioses. Amén. Y así éramos nosotros. Adorábamos a otros dioses. Amén. Adorábamos a otros dioses. Nos inclinábamos, hermanos, a otros dioses que no eran dioses. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dice que Dios, el primer mandamiento, les dijo: no tengas otros dioses aparte de mí. ¿Por qué creen ustedes que Él les dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, ellos en su corazón tenían muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses, adoraban, creían, veneraban a muchos dioses. Entonces, cuando Dios miró que Él sacó al pueblo de Israel de Egipto, aún en sus corazones adoraban a otros dioses. Y es lo mismo que hoy nos dice a nosotros, es lo mismo que hoy nos dice a la iglesia, y te dice: no tengas otros dioses aparte de mí. Vean qué palabra, amén.